I've been reading books of old, the legends and the myths. Shine bright like a diamond. ¿Cuál fue una de las mejores decisiones de tu vida? Una de las mejores decisiones de mi vida. Un poquito complicado. Pero bueno, yo lo voy a lanzar al tema romántico y yo creo que fue cuando pues, al final me casé con la que es mi mujer ahora. Llevamos muchos años juntos y la verdad es que ha ido todo fenomenal y bueno, espero que siga siendo también muy bien. Y es la satisfacción y la gratificación de poder compartir muchas cosas con ella. Una de ellas, casarme con mi mujer. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que me ayudó a sentarme y a recuperar el pasado y el futuro. ¿Cuál fue una de las mejores decisiones de tu vida? Casarme con Belén, la chica, la que está aquí al lado. Ella. Sí. ¿Y tú una de las mejores decisiones de tu vida? Claro, ya, sí, casarme. Ah, por Dios. Porque creo que es como una decisión, o sea, que pones el corazón ahí y ya. Entonces sí, ha sido mejor. Todo sale, ¿Sí? todo sale. Cuando compartes el amor, como se comparte en pareja, todo es más bonito. ¿Cuál fue una de las mejores decisiones de tu vida? Venirme a Madrid. Venirme acá a España, ¿Por qué? por la situación en Venezuela. ¿Y cómo te sientes en España? Bien, bastante agradecido, cómodo. Creo que mi vida ha cambiado mucho. Venirme aquí fue paz y, hombre, he hecho mucho de menos gente, pero venirme aquí me ha ayudado mucho a crecer como persona. ¿Cuál fue una de las mejores decisiones de tu vida? Estaba viviendo en España y me fui a Inglaterra. ¿Y por qué fue la mejor? Pues fue por el trabajo de mi madre, pero en plan fue como mi última decisión, y sí, fue la mejor decisión de mi vida, yo creo. Haber realizado algunos viajes ¿Por ejemplo? que quise hacer a Perú, por ejemplo, ¿Vale? hace un tiempo. ¿Y por qué te impactó tanto ese viaje? Porque conecté con aprendizajes y cosas muy lindas. Fue un viaje transformador, muy lindo. ¿Cuál fue una de las mejores decisiones de tu vida? Ir a Corea Sur, que fue mi primer viaje sola. Porque era la primera vez que he vivido sola en otro sitio y he visto que podría, y así he seguido. Pues cuando decidí dejar de saber nada de mi padre. Era un drogadicto y un alcohólico y le mantenía en mi vida por pena y llegó un momento que dije que hasta aquí y ya está. Y fue la mejor decisión que tomé porque desde entonces vivo tranquila y en paz y bueno. Dejar la carrera en la que estaba, entré en ingeniería mecánica pensando que, porque me gusta mucho las matemáticas y me gustan mucho los coches y tal, y aparte me gusta mucho el diseño y dibujar y tal, y me metí ahí porque pensé, bueno, pues hago esto y me dedico a diseñar coches o tal, pero una vez dentro me di cuenta que la parte más de física y química y tal no me gustaba nada, y en cambio el lado artístico me gustaba mucho más. Hice animación 3D y ahora estoy haciendo un máster de efectos especiales para cine y ahí estoy terminando ya casi. ¿Y tú? ¿Es la misma pregunta? Sí. Estaba pensando pero no se me ocurría nada, tío. Pues no sé, a ver, te diría lo mismo, pero no quiero repetir. Probablemente abrirme a probar cosas nuevas. Yo era muy cerrado, yo era muy de quedarme en casa, tuve una época de quedarme en casa, de no querer saber nada del mundo exterior. Y desde entonces, pues no sé, he conocido gente increíble, he hecho un montón de amigos, he tenido experiencias inolvidables y sin duda es algo que si me hubiera quedado en mi casa el resto de mi vida, no me sale la palabra ahora, me habría arrepentido mucho. Que una de las mejores decisiones que he tomado y que sigo tomando es perdonar a las personas. Tanto perdonarles, darles una segunda oportunidad o no, o perdonarles aunque no hayan pedido perdón explícitamente, porque creo que una vez que haces eso, que no guardas el resentimiento,
tienes muchísima más paz a tu alrededor, principalmente en tu interior. Yo era una persona que guardaba mucho, bueno, mucho no, pero guardaba resentimiento durante muchísimo tiempo. No era bueno emocionalmente. Es verdad que hay que practicarlo, hay que practicar el perdón, pero una vez que lo consigues, que llegas a ese nivel de poder perdonar a las personas, una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y que sigo tomando, ¿no? Y ya está. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Y espero ver la semana que viene. Espero que os hayan gustado las respuestas. Hasta la semana que viene.